Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 30 de julio, martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 17 al 22. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos han herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor, Dios y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. La imagen que nos presenta el libro del profeta Jeremías es terrible. En la capital de su país, es decir, en Jerusalén, se ve un panorama dantesco, horroroso, de enorme sufrimiento. Empieza la lectura diciendo que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche. ¿Por qué? Porque estoy viendo el sufrimiento. Qué importante es esta primera expresión, que mis ojos lloren, que mis ojos no se acostumbren al mal, que mis ojos no se acostumbren al sufrimiento de los demás, que mis ojos no pasen por alto las necesidades de los demás. Es una idea sumamente importante, porque nosotros tenemos esa capacidad de acostumbrarnos a todo, y de normalizar todas las situaciones. Las comenzamos a ver como normales y es importantísimo siempre tener un corazón capaz de compadecerse, capaz de indignarse cuando tiene que indignarse, capaz de efectivamente sufrir. A veces creemos que la solución en la vida es crear una burbuja, una esfera de cristal dentro de la cual yo me meta para que el sufrimiento de los otros no me afecte, para que el dolor de los otros no me afecte. Bueno, ese no es el corazón cristiano, esa no es la conducta del verdadero cristiano. Que mis ojos lloren sin cesar, que yo nunca pierda esa capacidad de lamentarme, de sufrir con el dolor del otro. Y expresa el motivo por el cual debe llorar. La capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Y entonces salgo al campo y encuentro gente muerta por la espada, es decir,
ese ataque de un ser humano hacia otro ser humano. Entro en la ciudad y hallo gente que se muere de hambre. Y hasta los profetas y sacerdotes, aquellos que están destinados a llevar esperanza al pueblo, andan errantes y no saben qué hacer. Esta imagen es una imagen que nos puede evocar a una reflexión sumamente profunda y que tiene que estar en nuestro corazón. Fíjate qué gusto le da a la gente por la idea de los zombies. Los zombies son estos muertos que andan caminando y se ponen siempre de moda los zombies. Bueno, resulta que si nosotros pensamos espiritualmente, vivimos en ciudades llenas de zombies, muertos caminantes, muertos que caminan, no porque sean verdaderos muertos que han salido de las tumbas o que han venido a una nueva vida después de la muerte, sino porque viven en pecado mortal. Y el pecado mortal significa justamente eso, andar muerto, andar muerto por la vida, tener mi alma muerta a la salvación, haber roto esa relación de salvación con mi Señor. Por eso es importantísimo que en primer lugar yo jamás me acostumbre a vivir muerto, a vivir en pecado mortal. Y obviamente que tengo que abrir mis ojos y dolerme, llorar. ¿De qué? De ver cuántos muertos andan caminando por las calles y entonces entrar en esa oración profunda tal y como lo hace Jeremías. Mira cómo lo hace el profeta. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿Acaso te has cansado ya de Sión? Ese reclamo que no es un reclamo obstinado, que no es un reclamo maleducado, sino ese reclamo que surge del corazón piadoso para clamar a Dios, para pedir a Dios, no para culpar a Dios. ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Insisto, no es un reclamo, no es un reclamo que no tenga devoción. Cuando a mí una persona se me acerca y ha enfrentado un problema sumamente grave y tiene su corazón herido y puede venirle ese deseo de reclamo a Dios, ¿qué le digo yo? Anda y reclámale. Anda a la capilla del Santísimo y pregúntale al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué lo mando a reclamarle al Señor? Porque de esta manera ya estará en oración. Porque de esta manera ya estará comunicándose con el Señor. Y siempre que una persona se comunica con el Señor, siempre que una persona hace el ejercicio, el esfuerzo de hacer oración, de entrar en ese diálogo con el Señor, no va a quedar desatendido. Continúa Jeremías reconociendo ahora el pecado, reconociendo el pecado que han cometido. Reconocemos nuestras maldades y no solo las nuestras, las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Pero ahora nos dirigimos a ti, por lo que tú eres, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tú eres. Mira qué modo tan bonito de hablar con el Señor, no acudiendo a nuestros méritos, no acudiendo a lo que merecemos, porque seguramente todo lo que están experimentando lo merecen, pero por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Y acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿A quién más vamos a acudir? ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? No, solo tú eres el que da la gracia, solo tú eres el que mantiene la vida. Y por eso tenemos puesta en ti nuestra esperanza. Qué bonito decirle al Señor el día de hoy: Señor, verdaderamente mi esperanza está puesta en ti. A mí no me interesa tener una esperanza puesta en otro lado.
Enfrentamos situaciones duras, pienso en este momento en nuestros hermanos venezolanos que pueden sentir mucha desesperanza y qué bonito es decirle al Señor hoy, en ti, Señor, pongo mis esperanzas. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Juan, perdón, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El día sábado pasado leíamos justamente esa parábola de la cizaña que ha sido plantada en el campo. El dueño ha plantado buena semilla y sin embargo en la noche ha venido el enemigo y ha plantado cizaña. Y cuando han comenzado a salir las plantitas, se ha visto aparecer a la cizaña. Y los trabajadores han preguntado: ¿acaso no sembraste buena semilla? Sí que lo hice. Decíamos el día sábado que esta parábola responde a dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿por qué existe la cizaña? Es decir, ¿por qué existe el mal? Y el mal no existe como obra de Dios. En la creación todo ha sido bueno. El mal existe por esa acción del demonio y lógicamente por aquella acción libre de cada uno de nosotros que elige no seguir los caminos del Señor, sino dejarse conducir por la tentación del pecado. Y respondía esa parábola una segunda pregunta: ¿y por qué Dios no elimina el mal? Y le preguntaban al dueño del campo: bueno, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, no vaya a ser que arrancando la cizaña arranquen también una planta buena. Demos el tiempo. Y es decir, el mal va a existir en medio de este mundo, en medio de las cosas buenas, hasta el momento de la cosecha. Ahora el Señor les explica con exactitud esta parábola a sus discípulos. Jesús despide a la gente, se va a la casa, se le acercan los discípulos y le dicen: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Y Jesús comienza a poner cada punto en su significado. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, que esa semilla es la acción que realiza el Hijo del Hombre al plantar. ¿Al plantar qué? La palabra, al plantar el Evangelio. El campo es el mundo. El destinatario de la salvación es el mundo completo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, es decir, que la buena semilla son aquellos que acogen el Evangelio, que acogen la palabra del Señor. La cizaña, en cambio, son los partidarios del demonio. Fíjate en la expresión, partidarios del demonio. ¿Existen partidarios del demonio? Sí, por supuesto. De una manera formal y también de una manera informal, es decir, de una manera expresa
existen los satánicos, sí. Existen los que quieren adorar a Satanás, sí. Existen aquellos que buscan la obra del mal, sí, por supuesto. Y existen aquellos que sin una conciencia totalmente clara realizan también la obra de Satanás y la realizan con intensidad. El enemigo que la siembra es el demonio. Es decir, el demonio es el que está continuamente atacando, continuamente sembrando. En palabras de San Pedro en su carta, el demonio como león rugiente siempre anda buscando a quien devorar. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Este es el modo en que en que van a vivir la gente buena y la gente mala. Siempre van a vivir mezcladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta idea es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lógicamente que en nuestro corazón tenemos siempre la esperanza de que los males terminen, que se acaben. Y claro, porque esa es la esperanza que hay en mi corazón, que desea la vida eterna, que desea efectivamente las cosas como Dios las creó, porque yo no fui creado ni para el mal, ni para vivir en medio del mal. Por eso me desagrada, por eso no es algo que es mi deleite ni mi gozo. Pero a la vez tenemos que darnos cuenta que esta es la situación que vamos a vivir siempre. Por eso esas promesas de salvación inmediatas siempre serán falsas. Siempre serán falsas. Y es importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque es justamente este camino el que recorre aquel que llena su corazón de falsa esperanza y no de verdadera. Imagínate cuando llega un político y promete que va a cambiar todas las cosas y que a partir de su presidencia, de su gobierno, va a constituirse un paraíso en el cual nadie va a sufrir. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Pero resulta que yo tengo ese deseo y me como los cuentos del mundo. Me como el cuento de que hay alguna especie de ideología, alguna especie de camino que va a hacer que en este mundo se elimine toda la maldad y todo el sufrimiento y que todos vivamos como hermanos agarrados de la mano. Eso no va a ocurrir. Y si yo pongo ahí mi esperanza, bueno, me estoy llenando de falsas esperanzas. Y aquel que se llena de falsas esperanzas, ¿de qué va a llenar al final su corazón? De profunda amargura. De una profunda amargura. Yo quiero que las cosas sean mejores, sí. Lucho para que las cosas sean mejores, sí, por supuesto. Y nos esforzamos porque cada ser humano tenga una situación digna en la cual vivir, sí, por supuesto. Y sobre todo una condición en la cual pueda encontrar al Señor. Pero mi esperanza no está basada en eso. Mi esperanza está basada en el último día, que llegará, como dice el Señor. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ese último día? Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así va a suceder al fin del mundo. El fin del mundo va a ocurrir. Va a ocurrir, eso no hay duda en nuestra fe. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido, es decir, los arrojen al infierno. Que a mí no me gusta hablar del infierno, que a mí no me gusta pensar que ningún ser humano va a ir al infierno, que a mí no me gusta porque Dios es amor y nos va a salvar a todos. Muy bien, hermano mío, pero estamos leyendo las Escrituras. No vamos a basar nuestra fe en tu opinión. Yo por lo menos no voy a basar mi fe en tu opinión. Voy a leer las Escrituras. En las Escrituras el Señor me está diciendo con claridad que los arrojará al horno encendido.
Esto significa al infierno, y que allí será llanto y desesperación. Es decir, que aquel que elige la maldad en este mundo, eso es lo que va a recibir en la eternidad. Y en cambio, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que eso era lo que significaba ese almacenar ese grano. Yo quiero ser grano de Dios. Yo quiero ser trigo del Señor para vivir toda la eternidad en su reino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.